Un duque no ruega, ordena, compra, mira para otro lado. Theodore Ashdown, el duque de Westmore, había perfeccionado el arte de mirar para otro lado. Hasta un gélido martes de noviembre, paseaba a su nueva e impecable prometida por el cortante viento de Londres. Ese fue el día en que su mundo, meticulosamente construido, se fracturó con violencia. Porque allí, temblando en el barro, vestida con lana raída, estaba su exesposa repudiada, y estaba muy, inconfundiblemente, embarazada. La escarcha de esa mañana no se limitó a posarse. Mordía. Se aferraba a los adoquines de Mayfair con dientes de hierro. Theodore Ashdown, su gracia el duque de Westmore, no sentía nada de frío. Su abrigo estaba forrado de lana gruesa. Sus botas eran de piel de becerro a medida, lo bastante gruesas como para marchar por un campo de batalla. O en este caso, por un tramo congestionado de Piccadilly. Un carro de carbón había perdido una rueda en el cruce. Derramó un mar de roca negra y hollín por la calzada. El atasco de carruajes resultante se extendía un cuarto de milla. «Caminaremos, Beatriz», dijo Theo con voz inexpresiva. No esperó respuesta. Abrió la puerta del carruaje y salió al viento helado. Lady Beatrice Fairfax vaciló en el escalón forrado de terciopelo. Era una visión en marfil y piel de zorro. Una muñeca de porcelana criada para los salones y la conversación educada y sin vida. Era exactamente el tipo de mujer con la que se suponía que un duque debía casarse, sin complicaciones, impecable, totalmente desprovista de las aristas ásperas e impredecibles que podían hacer sangre. «Theo, está terriblemente sucio ahí fuera», murmuró ella. Su mano enguantada flotó en el aire. Él la tomó, la ayudó a bajar. «Es Londres, Beatriz. La suciedad forma parte de la arquitectura». Le ofreció el brazo. Ella lo tomó, apoyando su peso en él. Empezaron a avanzar por la acera, bordeando el lodo helado. Theo miraba al frente. Poseía un rostro llamativo y anguloso, tallado en aburrimiento aristocrático y un cinismo silencioso e implacable. Tenía 32 años y se sentía de 80. 8 meses. Habían pasado exactamente 8 meses desde que se secó la tinta de los papeles eclesiásticos que disolvían su matrimonio con Josephine. Josephine. El simple pensamiento silencioso de su nombre en su propia mente era como tragar cristales. Ella había sido su rebelión, la hija de un varón menor, sin una dote enorme, sin el pedigrí perfecto, pero poseía una inteligencia feroz y sensata que había atravesado su mundo de aduladores. Se había casado con ella, a pesar de las vehementes protestas de su madre, la duquesa viuda. La había amado, completamente, tontamente, y entonces, un año después de su matrimonio, estalló el escándalo. El padre de Josephine fue sorprendido malversando fondos navales de la corona. Traición, ruina. La duquesa viuda se había movido con la precisión rápida y despiadada de una guillotina. Le presentó a Josephine una elección: anular el matrimonio por no consumación, una mentira flagrante y humillante, y desaparecer discretamente. Y a cambio, la fortuna de los Ashdown pagaría discretamente los fondos robados, salvando a su padre de la horca. Si se negaba, el duque de Westmore denunciaría públicamente a su familia, y su padre sería ahorcado. Theo no supo la verdad en ese momento. Solo había visto a Josephine entrar en su despacho, pálida como un fantasma, y entregarle los papeles firmados. Le dijo que nunca lo había amado. Le dijo que solo había querido el título, y que ahora que su familia estaba arruinada, no podía soportar la vergüenza de quedarse. Lo había mirado directamente a los ojos, con la mandíbula apretada, y le había arrancado el corazón del pecho con precisión quirúrgica. La había dejado marchar. Su orgullo, herido y sangrando, se lo había exigido. Ahora se casaba con Beatrice. Era una transacción, una alianza de patrimonios. «Ese hombre me está mirando, Theo», susurró Beatrice, apretándose más contra su brazo. Theo parpadeó, volviendo al presente. Habían caminado más de lo que pretendía. Se desviaron de la vía principal para evitar lo peor del atasco. Se acercaban a Covent Garden. El aire aquí olía diferente. Había desaparecido el tenue aroma del tabaco de pipa caro y las flores de invernadero. Aquí,
El aire era denso, con olor a castañas asadas, lana húmeda, agua cruda del Támesis y desesperación. «Mantén la vista al frente», aconsejó Theo, con tono distante. «Solo tienen hambre. Las pieles son una rareza en esta calle». Quería dar la vuelta. Odiaba esta parte de la ciudad. Le recordaba demasiado la realidad que gastaba miles de libras al año en ignorar. Pero la calle a sus espaldas estaba ahora bloqueada por una discusión a gritos entre dos carreteros. Tuvieron que seguir adelante a través de la plaza del mercado. El ruido era un peso físico. Vendedores ambulantes gritando los precios de manzanas magulladas y verduras de invierno marchitas. El raspar de las carretillas de madera contra la piedra. El grito de un niño desollinador. Theo mantuvo a Beatrice firmemente sujeta, guiándola como un barco a través de un arrecife traicionero. «Subiremos por la calle Southampton», dijo, escudriñando a la multitud. «Hay una parada de coches de alquiler cerca». Se detuvo. No redujo la velocidad. No se detuvo. Se congeló por completo, como un mecanismo de relojería al que le han quitado el resorte principal. «¿Theo?» Beatrice tiró de su brazo. «Theo, ¿qué pasa? Me estás haciendo daño en la muñeca». Él no la oyó. El rugido del mercado se desvaneció en un zumbido sordo y apresurado en sus oídos. Su visión se estrechó, abriéndose paso a través de la multitud de cuerpos grises y marrones. Se fijó en una única figura de pie junto a un puesto de verduras baratas a 20 yardas de distancia. Estaba regateando por un repollo. Era una cosa magullada y patética, medio congelada y lacia. Lo sostenía en unas manos en carne viva, agrietadas y enrojecidas por el viento cortante. No llevaba guantes. Llevaba un vestido de algodón vasto, gris pizarra, con el bajo manchado de barro. Sobre sus hombros llevaba un chal de lana fino y muy remendado. Ofrecía tanta protección contra el frío como una telaraña. Su pelo oscuro, antes rizado y sujeto con perlas por su propia ayuda de cámara, estaba metido a toda prisa bajo un sencillo gorro de clase trabajadora. Era Josephine. A Theo se le cortó la respiración. Un dolor agudo y físico le golpeó las costillas. Era ella. La inclinación de su barbilla, la línea orgullosa y obstinada de su cuello, la forma en que cambiaba de peso cuando discutía. No la había visto en 8 meses. Había supuesto, cuando se molestaba en permitirse pensar en ella, que se había retirado a una tranquila y modesta casa de campo. Había enviado a su abogado a ofrecerle una pensión. El abogado había regresado con el sobre sin abrir, sellado con un simple «devolver al remitente». Pensó que era orgullo. Pensó que tenía fondos escondidos. Nunca, ni en sus peores pesadillas, la había imaginado de pie en el lodo helado de Covent Garden, peleando por verduras podridas. «Theo, me estás asustando», dijo Beatrice. Su voz era estridente, cortando la estática en su cabeza. Él la ignoró. Dio un paso adelante. Justo cuando su bota golpeó el adoquín, Josephine se giró ligeramente para entregar una moneda de cobre al vendedor. El viento atrapó su fino chal, echándolo hacia atrás. Theo dejó de respirar. Debajo del delantal barato y pesado que llevaba, su vientre estaba abultado. Era un bulto pesado e innegable. Estaba embarazada. El mundo se inclinó sobre su eje. El cielo, gris y cargado de nieve, parecía presionar sobre sus hombros. Se quedó mirando la curva de su vientre. 6 meses, quizás 7. 7 meses. La aritmética atravesó su cerebro con la velocidad fría y letal de una bala. Hacía 8 meses, ella había firmado los papeles. La noche antes de que entrara en su despacho y lo destrozara, habían compartido la cama. Lo había abrazado en la oscuridad, con el rostro hundido en su pecho. Era suyo. El niño que llevaba en el barro helado, vestida con harapos, comprando basura para comer, era su heredero, su sangre, su hijo. Una oleada de náuseas le golpeó con tanta fuerza que se tambaleó. En ese preciso instante, como si presintiera el colapso absoluto del hombre que estaba a 20 yardas, Josephine levantó la vista. Su mirada recorrió la multitud y se posó en él. El tiempo se detuvo. Durante un segundo largo y agónico, se miraron el uno al otro a través de la división del mercado. Theo vio cómo se le abrían los ojos. Vio el destello de conmoción,
el respingo inmediato e instintivo. Su mano voló a su vientre, posándose protectoramente sobre su hijo nonato. Esperaba que pareciera avergonzada. Esperaba que llorara. Esperaba que corriera. No hizo ninguna de esas cosas. La conmoción desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara fría y dura de absoluto desafío. Echó los hombros hacia atrás. Levantó la barbilla. Miró su pesado abrigo de lana. Miró el alfiler de diamantes de su corbata. Miró a Beatriz, aferrada a su brazo con su piel de zorro marfil. Theo sintió una repugnante oleada de autodesprecio. Se dio cuenta de cómo se veía exactamente. El duque rico e intocable, paseando a su nueva y prístina novia, mientras la mujer a la que había jurado proteger se congelaba en la cuneta con su hijo. Abrió la boca para decir qué. No lo sabía. ¿Su nombre? ¿Una súplica? ¿Una orden? Josephine no esperó a averiguarlo. Cogió su repollo magullado, lo dejó caer en una cesta de mimbre barata, le dio la espalda y empezó a alejarse. Se movía con pesadez, con el paso alterado por el peso del embarazo. Desapareció entre la multitud de cuerpos que se dirigían a los callejones estrechos y sin luz de los barrios bajos. «Josie», dijo con voz ahogada. El nombre le raspó la garganta. Se soltó del brazo de Beatriz. «Theodore», chilló Beatriz, dándose cuenta por fin de que se dirigía hacia la inmundicia. «¿Qué estás haciendo? No puedes dejarme aquí. Espera aquí», ladró, sin mirarla. Se abrió paso a empujones. Chocó con el carro de un vendedor, tirando un montón de nabos a la calle. Un hombre gritó. Theo le arrojó un soberano de oro sin mirar y siguió avanzando. «Josie», rugió. La multitud era demasiado densa. Un rebaño de ovejas que se dirigía al mercado de Smithfield atascó de repente el cruce. Era un muro móvil de lana sucia y cuerpos balando. Theo se abrió paso a empujones entre ellas, con sus botas a medida hundiéndose en el estiércol animal. Llegó al puesto de verduras. Miró hacia el callejón donde ella había desaparecido. Vacío. Sombras y ladrillo húmedo. Se había ido. Theo se quedó en la entrada del callejón. El viento frío aullaba por el estrecho pasadizo, mordiéndole la cara descubierta. Su pecho subía y bajaba. Se pasó una mano temblorosa por la boca. Tenía que encontrarla. Tenía que remover estas calles ladrillo por ladrillo. Dio 3 pasos frenéticos en la penumbra antes de que una mano se aferrara a la manga de su abrigo. Se giró, dispuesto a golpear a quien se atreviera a tocarle. Era un pilluelo callejero, de no más de 10 años. Tenía la cara manchada de hollín. «La dama elegante está teniendo un ataque, jefe», murmuró el niño, mirando la cadena de oro del reloj de Theo. Theo miró hacia atrás. Beatriz estaba de espaldas a una pared de ladrillo, rodeada de unos cuantos curiosos. Parecía a punto de desmayarse por la pura indignidad de su entorno. Estaba sollozando. Un sonido agudo y fino que crispaba los nervios a flor de piel de Theo. El deber, la pesada y asfixiante cadena del deber aristocrático. No podía dejar sola a la hija de un par en Covent Garden. La arruinaría. Miró por última vez el callejón vacío. Apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. «Ya voy», murmuró. Volvió hacia Beatriz. La agarró del codo con más fuerza de la necesaria y prácticamente la arrastró hacia la calle Southampton. Encontró un coche de alquiler, le dio un puñado de plata al cochero y metió a Beatriz dentro. «Lleve a Lady Beatriz a la casa de los Fairfax», ordenó al cochero. «Theo, ¿no vienes?», lloró Beatriz, agarrando su cuello de piel. El rímel se le estaba corriendo. «¿Me dejaste por qué? ¿Viste un fantasma? Tengo asuntos que atender», dijo, con una voz mortalmente tranquila. «No me esperes para cenar». Cerró la puerta del carruaje de un portazo. No esperó a verlo alejarse. Volvió al puesto de verduras. El vendedor, un anciano canoso al que le faltaba la mitad de los dientes, levantó la vista con recelo. Theo no habló. Se metió la mano en el bolsillo, sacó 2 guineas de oro y las golpeó contra los tablones de madera. El vendedor se quedó mirando las monedas. «Eso es el sueldo de un mes. La mujer que acaba de estar aquí», dijo Theo. Su voz ya no era inexpresiva. Era baja, vibrando con una intensidad peligrosa y desesperada.
La mujer embarazada del vestido gris. ¿Quién es? ¿Dónde vive? El vendedor se lamió los labios. No habla mucho, señor. Se hace llamar señora Miller. ¿Miller? ¿El apellido de soltera de su madre? ¿Dónde? Exigió Theo. En St. Giles, dijo el vendedor, guardándose el oro a la velocidad del rayo. En Seven Dials, en el último piso de una pensión sobre la tonelería de la calle Monmouth. Pero yo no iría allí, señor. No con ese abrigo. Le cortarán el cuello por los botones. Theo se dio la vuelta. St. Giles, el peor barrio de Londres. Un laberinto de enfermedades, violencia y pobreza aplastante. Y ella vivía allí, embarazada. Mientras caminaba, sus largas zancadas devoraban el pavimento, y la ira empezó a hervir. Pero no era ira contra Josephine. Era una rabia feroz y cegadora, dirigida enteramente contra sí mismo. Había dejado que el orgullo dictara su vida. Cuando ella le entregó los papeles de anulación, no luchó. Había dejado que su ego herido le dijera que si ella quería irse, no le rogaría que se quedara. Se había retirado a la fortaleza fría e intocable de su título. No había hecho preguntas. No había investigado. ¿Por qué no había aceptado dinero? ¿Por qué se había escondido? El recuerdo del rostro satisfecho de su madre el día que Josephine se fue apareció de repente en su mente. La duquesa viuda había estado triunfante. Una suerte, Theodore. La basura se ha sacado a sí misma. Se detuvo en seco en medio de la calle, ajeno a un carro que pasaba, y casi le roza el hombro. Su madre lo había orquestado todo. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Los cargos de malversación contra el padre de Josie, la rápida y silenciosa disolución del matrimonio. Josephine no se habría marchado sin más para vivir en un barrio bajo por elección. Fue forzada, fue amenazada, y había soportado la amenaza en silencio para protegerlo a él o a su familia, llevando a su hijo a la miseria antes que rogarle ayuda. Theo se miró las manos limpias y perfectamente cuidadas. Se sintió enfermo. Había pasado los últimos 8 meses haciéndose la víctima, envolviéndose en la lujosa miseria de un duque con el corazón roto. Mientras tanto, la mujer que amaba se estaba congelando, luchando por las sobras para alimentar a su hijo nonato. «Lo quemaré todo hasta los cimientos», le susurró al viento. No le importaba el escándalo. No le importaba Beatrice. No le importaba si tenía que arrastrar a la duquesa viuda a la calle y quitarle su asignación. Reanudó la marcha. Su paso era implacable. Ya no era el duque de Westmore. Era un hombre que acababa de descubrir que se estaba desangrando, y caminaba hacia la única persona que podía detenerlo. La transición de las calles opulentas a los barrios bajos fue drástica. El pavimento desapareció, reemplazado por tierra apisonada y aguas residuales. Los edificios se inclinaban sobre la calle, bloqueando la luz gris. Sus ventanas estaban rotas y tapadas con harapos. El olor era abominable, una mezcla de ginebra, cuerpos sin lavar y podredumbre. Hombres con ojos hundidos lo observaban desde las puertas. Mujeres con las caras pintadas le siseaban desde las sombras. Theo los ignoró a todos. Caminaba con el propósito aterrador de un depredador. Encontró la calle Monmouth. Encontró la tonelería, el agudo olor a virutas de madera y alquitrán atravesando el hedor de la calle. Al lado había una escalera de madera estrecha y podrida que subía hacia la oscuridad. Theo no dudó. Subió. Las escaleras crujieron bajo su peso. En el segundo rellano, una rata corrió sobre su bota. Siguió subiendo. Llegó al último piso. Solo había una puerta. Colgaba ligeramente de sus goznes, la madera astillada. Theo se detuvo frente a ella. Su corazón, muerto y silencioso durante 8 meses, martilleaba contra sus costillas con una violencia frenética y dolorosa. Levantó la mano. Dudó una fracción de segundo. ¿Y si se la cerraba en la cara? ¿Y si lo odiaba? Tiene todo el derecho, pensó sombríamente. Llamó. El golpe resonó en la húmeda y helada escalera. Sonó demasiado fuerte, demasiado violento para la madera podrida de la puerta. Theo contuvo la respiración. Durante un minuto largo y agónico, solo hubo silencio. Levantó el puño para llamar de nuevo, esta vez más fuerte,
cuando oyó el leve roce de un zapato contra el suelo desnudo. La puerta se abrió. No del todo, solo unos míseros centímetros. Josephine estaba en la rendija. De cerca, sin la multitud del mercado, la realidad de su estado golpeó a Theo como un puñetazo en el estómago. Su rostro, antes redondo y lleno de color, estaba demacrado. Los pómulos afilados bajo una piel pálida y translúcida. Ojeras oscuras y amoratadas colgaban pesadamente bajo sus ojos. Estaba temblando, un temblor violento e incontrolable que sacudía todo su cuerpo. No parecía sorprendida de verlo. Parecía total y abrumadoramente agotada. «Vete, Theodore», dijo. Su voz era áspera, despojada de su calidez habitual. Empujó la puerta para cerrarla. Theo reaccionó por puro instinto. Metió su pesada bota de cuero a medida en el hueco. La madera crujió contra el cuero. «Josie, déjame entrar. No hay nada para ti aquí», dijo ella, apoyando su peso contra la puerta. Era un gesto inútil. Él era un hombre de hombros anchos en la flor de la vida. Ella era una mujer hambrienta y embarazada, pero la pura terquedad de su esfuerzo le dolió en el pecho. «No me moveré de este pasillo hasta que abras esta puerta», dijo Theo, su voz bajando a un registro grave y peligroso. «Puedes dejarme entrar o puedo romper las bisagras». «No me importa cuál». Josephine lo miró a través del hueco. Sus ojos oscuros buscaron en su rostro la ira, la frialdad que había llegado a esperar de él. Pero ya no quedaba frialdad, solo había un terror desesperado y frenético. Lentamente, retrocedió, dejando que la puerta se abriera. Theo cruzó el umbral y sintió que se le paraba el corazón. La habitación no era más grande que su vestidor en la finca. Las paredes rezumaban humedad. Había una única y estrecha cama en la esquina, cubierta con una colcha fina y andrajosa. Una jarra de cerámica agrietada estaba sobre una caja de madera. Había una pequeña chimenea, pero la rejilla estaba apagada, llena solo de un puñado de cenizas frías y grises. El aire dentro de la habitación era más frío que en la calle, atrapando el frío del invierno entre los ladrillos. Aquí era donde vivía, aquí era donde se preparaba para traer a su hijo al mundo. Se volvió para mirarla. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos envueltos defensivamente alrededor de la pesada hinchazón de su vientre. Se negaba a mirarlo a los ojos. «¿Has visto suficiente?», preguntó, su voz goteando veneno defensivo. «¿Tu curiosidad ha sido satisfecha? Ya puedes volver con tu prístina novia. Querrás lavarte las botas». Theo ignoró la puya. Dio un paso hacia ella. «¿Cuánto tiempo, Josie? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has vivido en esta miseria?», exigió, las palabras saliendo desgarradas de su garganta. ¿Cuánto tiempo llevas muriéndote de hambre para comprar repollos magullados en el barro?» Ella se estremeció. «No me estoy muriendo de hambre. Estoy sobreviviendo. No es de tu incumbencia. Se convirtió en mi incumbencia en el momento en que te vi en esa plaza», respondió Theo, acortando la distancia entre ellos. Se detuvo a solo un pie de distancia, elevándose sobre ella. «Estás embarazada». «Las mujeres se quedan embarazadas, Theodore. Es una realidad biológica. No tiene nada que ver contigo. No me mientas». El grito hizo temblar los delgados cristales de la ventana. No quería gritar, pero el terror le subía por la garganta, ahogándolo. «No te quedes ahí diciéndome que ese niño no es mío». «El tiempo. La última noche antes de que te fueras. Sé que es mío, Josie. Lo siento en mis huesos». Josephine levantó la barbilla. El desafío había vuelto, un frágil escudo sobre su cuerpo que se rompía. «El tribunal eclesiástico declaró nuestro matrimonio no consumado. Firmaste los papeles aceptando ese hecho. Por lo tanto, legalmente, este niño no puede ser tuyo. Es un bastardo, un don nadie». Las palabras eran una cita directa. Reconoció la fraseología fría y estéril de los abogados de su madre. La revelación lo golpeó. «¿Te obligaron a decir eso?», susurró Theo, la ira desapareciendo, dejando solo horror. «Mi madre». «¿Mi madre? ¿Te amenazó?». Josie apartó la cara, mirando el cielo gris y ahogado por el smog. No habló. No tenía por qué hacerlo. La rigidez de sus hombros, la forma en que se agarraba el vientre, se lo decían todo. Theo se acercó, moviéndose lenta y deliberadamente. Desabrochó su pesado abrigo de lana.
Se lo quitó de los hombros y se acercó más, colocando la enorme prenda forrada de piel sobre su cuerpo tembloroso. Ella se puso rígida, intentando apartarse. «No quiero tu abrigo. Te estás congelando», dijo él, cerrando las solapas a su alrededor, envolviéndola en su calor, en su olor. «Te estás congelando, y estás agotada, y te vas a poner este abrigo antes de que derribe este edificio con mis propias manos». Por un momento, ella luchó contra él. Sus manos empujaron su pecho, pero la lana pesada era demasiado cálida, y el frío se había instalado demasiado profundo en sus huesos. Su resistencia se desmoronó. Se desplomó ligeramente hacia adelante, la lucha abandonándola. «¿Por qué estás aquí, Theo?», susurró, su voz quebrándose. «Me dejaste ir. Ni siquiera luchaste por mí». La acusación le dio de lleno en el pecho. Cerró los ojos. La culpa era una agonía física. «Lo sé», dijo, con la voz rota. «Lo sé, Josie, y pasaré el resto de mi vida pagando por ello. No puedes quedarte aquí». Theo había cogido la única y desvencijada silla de madera de la esquina y la había colocado en el centro de la habitación. Se sentó, ignorando cómo la madera se combaba ominosamente bajo su peso. No tenía intención de moverse. Josie, envuelta en su gran abrigo, se sentó en el borde de la estrecha cama. El calor de la lana parecía haber descongelado temporalmente sus defensas, dejando tras de sí una aterradora vulnerabilidad en carne viva. Parecía increíblemente pequeña, salvo por la hinchazón de su abdomen. «No puedo irme», dijo suavemente, mirando las tablas del suelo. «Pagué el alquiler hasta fin de mes». Lo absurdo de la afirmación casi hizo reír a Theo, un sonido oscuro e histérico que murió en su garganta. «¿Alquiler? ¿Te preocupan 3 chelines de alquiler cuando llevas al heredero de un ducado?» «No es un heredero», espetó Josie, un destello de su antiguo fuego regresando. «Es ilegítimo. Tu madre se aseguró de eso. Si pongo un pie fuera de este barrio, si intento reclamar tu nombre, destruirá a mi familia. Tiene los libros de contabilidad falsificados. Tiene los testimonios. Mi padre será ahorcado por traición, y mis hermanas quedarán en la indigencia». Theo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, juntando las manos. «Dime exactamente lo que hizo». Josie dudó. Le miró a la cara, buscando el desapego cínico que siempre llevaba como armadura. Pero el duque de Westmore se había ido. El hombre sentado en la silla rota era solo Theo. El hombre que le había leído poesía en los jardines. El hombre que había quemado su propia cena intentando cocinar para ella en un día libre de los sirvientes. «Vino a verme el día que estalló el escándalo», dijo Josie, su voz bajando a un susurro hueco. «Antes de que siquiera volvieras del Parlamento, puso los libros de contabilidad en mi escritorio. Eran falsificaciones perfectas, Theo, impecables. Implicaban a mi padre en el robo de fondos navales, pero peor, te implicaban a ti como su socio silencioso». La cabeza de Theo se levantó de golpe. «¿A mí?», dijo que era la única manera de asegurarse de que cumpliera. Continuó Josie, sus dedos jugueteando nerviosamente con un hilo suelto de la colcha. «Dijo que si no firmaba la anulación, confesando que nuestro matrimonio era una farsa, entregaría los libros a la corona. Te sacrificaría a ti para librar a la familia de mí. Dijo que unos años en la torre te arruinarían, pero que matarían a mi padre». La pura y sobrecogedora crueldad de aquello lo dejó atónito. Su propia madre había utilizado su reputación como arma contra su esposa. «¿Y el dinero?», preguntó Theo, con la voz apagada. «¿La pensión que intenté enviarte a través del abogado? Nunca la vi», dijo Josie en voz baja. «Los hombres de tu madre me vigilaron durante el primer mes. Se aseguraron de que no me llevara nada de la finca. Tenía mis joyas, pero las casas de empeño cobran un buen pellizco cuando una mujer está sola y desesperada. Vendí la última de mis perlas para pagar a la partera por adelantado». De repente jadeó, una inspiración brusca, y su mano voló a su vientre. Hizo una mueca, encorvándose ligeramente. Theo se levantó de la silla en un instante. Cayó de rodillas frente a ella, sus manos flotando sobre ella, con miedo de tocarla, con miedo de romperla. «Josie, ¿qué pasa? ¿Es el bebé? Patea», exhaló ella, una pequeña sonrisa de dolor asomando por primera vez en las comisuras de sus labios. «No le gusta el frío, creo. O quizás,
No le gusta que grites. Theo se quedó mirando sus manos apoyadas en la hinchazón de su vientre. Lentamente, buscando permiso con los ojos, se acercó. Josie no se apartó. Puso su mano grande y cálida sobre la de ella, presionando suavemente contra el pesado algodón de su delantal. Por un segundo, no hubo nada. Luego, un golpe seco y distintivo golpeó su palma. Vida. Su hijo moviéndose, luchando, viviendo bajo su mano en esta habitación helada y podrida. Una lágrima se escapó, trazando un camino caliente y rápido por la mejilla de Theo. No se molestó en secarla. Mantuvo la mano allí, sintiendo el segundo movimiento, más suave. El hielo que había envuelto su corazón durante 8 meses se hizo añicos por completo, dejándolo totalmente expuesto. «Voy a matarla», susurró Theo, las palabras como un voto solemne y sagrado. Josie negó con la cabeza. «Theo, no puedes luchar contra ella. Las falsificaciones. Soy el duque de Westhaven», interrumpió Theo, su voz endureciéndose hasta convertirse en granito. Levantó la cabeza, sus ojos ardiendo en los de ella. «Soy dueño de los magistrados. Soy dueño de la mitad del parlamento. Dejé que mi madre gobernara mi patrimonio, porque estaba demasiado aburrido y era demasiado arrogante para gestionarlo yo mismo. Dejé que dictara mi vida porque pensé que no importaba, pero ahora importa». Se levantó, elevándose sobre la cama. Se agachó y la agarró suavemente por los brazos, poniéndola de pie. «Nos vamos ahora. Theo, mis cosas. Quémalas», ordenó suavemente. «Nunca más volverás a vestir harapos. Nunca más volverás a pasar frío. Vienes conmigo». «¿A dónde?», preguntó ella, el miedo volviendo a su voz. «Si me llevas a la finca, ella lo sabrá». «No te llevo a la finca», dijo Theo, guiándola hacia la puerta astillada. «Te llevo a casa». El viaje desde el corazón podrido de St. Giles hasta las tranquilas calles iluminadas con gas de Mayfair pasó en un borrón de movimiento. Theo había encontrado un coche de alquiler decente, pagando al cochero el triple de su tarifa para que le proporcionara una pesada manta y condujera con la mayor suavidad que permitían los adoquines. Josie se había quedado dormida contra su hombro en cuestión de minutos. El puro agotamiento de su existencia la reclamó en el momento en que se sintió a salvo. Theo la sujetó con fuerza contra su costado, con el brazo envuelto protectoramente alrededor de sus hombros. Observó la suciedad y el hollín en su mejilla, un marcado contraste con la lujosa lana de su abrigo. Indicó al cochero que no fuera a la gran mansión de Westmore en Park Lane, sino a una casa más pequeña y discreta en Somerset Square. Era una propiedad que había heredado de su tío, un lugar que su madre consideraba demasiado modesto como para molestarse en visitar. Cuando el carruaje se detuvo, Theo no esperó al lacayo. Llevó a Josie dentro él mismo, ignorando el grito ahogado de sorpresa de Graves, su mayordomo anciano y ferozmente leal. «Graves, haga que la señora Graves prepare la suite principal, encienda todos los fuegos de esta casa, envíe a un muchacho a buscar al doctor Lewis inmediatamente, y dígale que traiga su maletín de obstetricia». Ladró Theo, subiendo las escaleras de 2 en 2 con Josie en brazos. «De inmediato, su gracia», dijo Graves, haciendo una profunda reverencia, sus ojos desviándose hacia la mujer muy embarazada en los brazos del duque. No hizo preguntas. 1 hora más tarde, Josie dormía en una enorme cama con dosel de plumas, envuelta en sábanas limpias y flanqueada por fuegos crepitantes. El doctor Lewis, un hombre discreto que debía su consulta al patrocinio de Theo, la había examinado. La declaró desnutrida y gravemente fatigada, pero el niño estaba fuerte. Se prescribió reposo estricto en cama y una dieta abundante. Theo se quedó en el umbral del dormitorio, observando el rítmico subir y bajar de su respiración. Quería quedarse. Quería sentarse en el sillón junto al fuego y verla dormir durante el próximo mes. Pero había una guerra que librar. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Graves esperaba en el vestíbulo con el abrigo de montar limpio de Theo y una bandeja de plata con un vaso de brandy. La señora Graves no se apartará de su lado. Su gracia, le aseguró el mayordomo en voz baja. Theo se bebió el brandy de un solo trago. El ardor lo ancló. Si alguien viene a esta puerta, quien sea Graves, incluso si llevan el sello del rey,
No los deje entrar. Si fuerzan la entrada, dispáreles. Yo asumiré las consecuencias. ¿Entendido, su gracia? Respondió Graves, sin inmutarse en absoluto, por la orden de cometer un asesinato. Theo salió a la noche. El carruaje esperaba. Park Lane, le dijo al cochero. La mansión de Westmore estaba iluminada cuando llegó. Los carruajes se alineaban en la entrada. Theo recordó con una sacudida de asco que su madre estaba organizando una cena íntima para celebrar su compromiso con Beatrice. Entró irrumpiendo por las grandes puertas dobles, ignorando a los lacayos que se apresuraban a cogerle el abrigo. Todavía llevaba la ropa que había usado en St. Giles, con los pantalones salpicados de barro y un ligero olor a humo de la calle y tabaco barato. Entró directamente en el gran comedor. La conversación se apagó al instante. 10 de los aristócratas más elitistas de Londres estaban sentados alrededor de una mesa de caoba rebosante de plata y cristal. A la cabeza de la mesa se sentaba la duquesa viuda Eleanor. Era una mujer llamativa, con la columna vertebral de acero y el cuello reluciente con los diamantes de Westmore. A su derecha se sentaba Beatriz, pálida y furiosa. «Theodore», dijo la viuda, su voz suave y escalofriantemente tranquila. «Qué amable de tu parte unirte a nosotros. Beatriz estaba bastante angustiada cuando la abandonaste en la calle hoy, como a una plebeya». Theo no se sentó. Caminó lentamente por el borde de la mesa, con los ojos fijos en su madre. Los invitados lo observaban, paralizados por la pura amenaza depredadora que irradiaba. «Tengo un breve anuncio que hacer a nuestros estimados invitados», dijo Theo, su voz resonando claramente en la silenciosa habitación. Se detuvo detrás de la silla de Beatriz. «El compromiso entre Lady Beatrice y yo queda formalmente disuelto, con efecto inmediato». Beatriz jadeó. Su padre, Lord Fairfax, se levantó a medias de su silla. «Oiga, Westmore, siéntese, Fairfax», ordenó Theo sin mirarlo. El hombre se hundió lentamente de nuevo en su silla. Theo dirigió su mirada completa y terrible a su madre. «La boda se cancela porque ya estoy casado, y acabo de pasar la tarde recuperando a mi esposa y a mi heredero nonato de la cuneta donde los pusiste». Una inhalación colectiva absorbió el aire de la habitación. El rostro de la viuda permaneció como una máscara de educada confusión. Pero Theo vio el ligero tic de un músculo en su mandíbula, el pánico absoluto en sus ojos. «Theodore, no estás bien. El estrés ha nublado tu mente. Tu matrimonio fue legalmente anulado. No insulte mi inteligencia, madre». Interrumpió Theo, su voz bajando a un susurro aterrador. Se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos en la caoba, invadiendo su espacio. «Sé lo de los libros de contabilidad falsificados. Sé lo de las amenazas contra su padre. Lo sé todo». La viuda no se inmutó. Se inclinó más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. «Tonto, si la traes de vuelta, entregaré esos papeles al magistrado esta noche. Su familia será destruida, y tú estarás metiendo al bastardo de una rata callejera en esta casa». «Hazlo», susurró Theo de vuelta, una sonrisa salvaje y feral asomando a sus labios. «Lleva tus falsificaciones al magistrado, pero entiende esto, madre. Mañana por la mañana, mis abogados congelarán todas las cuentas que posees. Te quitaré tu asignación, tus carruajes y tu personal. Te desterraré a la ruinosa casa de la viuda en Yorkshire, y me aseguraré personalmente de que te congeles en invierno». La viuda lo miró fijamente. Por primera vez en sus 32 años, Theo vio un miedo genuino en los ojos de su madre. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había presionado demasiado al duque aburrido y complaciente, y había despertado algo completamente despiadado en su lugar. «¿Arruinarías a tu propia madre por una prostituta sin un centavo?», siseó ella. Theo se enderezó. La miró como si fuera suciedad en su bota. «Tienes 24 horas para desalojar esta casa, madre», dijo Theo en voz alta, asegurándose de que todos los invitados lo oyeran. «Deja los diamantes en tu tocador. Pertenecen a mi esposa». Le dio la espalda, saliendo del comedor sin mirar atrás, dejando los restos de su vida aristocrática ardiendo maravillosamente a su paso. La lluvia comenzó a caer cuando Theodore Ashdown salió de la mansión de Westmore. No era una lluvia suave y purificadora, era lluvia de Londres.
Una llovizna helada y ácida que arrancaba el hollín de las chimeneas y lo pegaba a la piel. Se quedó un largo momento en la acera de Park Lane, ignorando el carruaje que esperaba, dejando que el agua fría le golpeara la cara. Acababa de detonar una bomba en el centro de su propia vida. Las reverberaciones ya se estaban extendiendo. Mañana, los clubs no hablarían de otra cosa. Para el viernes, las hojas de escándalos estarían imprimiendo caricaturas mal dibujadas de él. Lady Beatrice interpretaría a la víctima profundamente herida. Lord Fairfax probablemente amenazaría con un duelo, se daría cuenta de que era un pésimo tirador y se conformaría con exigir una compensación económica por el incumplimiento de la promesa. A Theo no le importaba. La arquitectura social de Mayfair le parecía tan endeble como el papel mojado. Finalmente, subió al coche de alquiler, Chancery Lane. Ordenó al cochero. Era más de medianoche. La ciudad se estaba cerrando contra el mal tiempo. Para cuando el coche se detuvo frente a un estrecho y respetable edificio de ladrillo, la calle estaba completamente muerta. Theo no llamó a la puerta principal. Rodeó el edificio hasta un callejón lateral, encontró una aldaba de hierro específica en una puerta de roble reforzada y la golpeó 3 veces. Esperó. Volvió a llamar. Más fuerte. Un cerrojo se descorrió. La puerta se entreabrió, revelando una rendija de luz amarilla de vela y el rostro profundamente disgustado del señor Arthur Penhaligon. El abogado era un hombre que se parecía exactamente a su profesión. Agudo, seco y totalmente desprovisto de sentimentalismo. Llevaba una pesada bata y un gorro de dormir, aunque sus ojos estaban instantáneamente alerta. «Su gracia», dijo Penhaligon, con voz inexpresiva. No parecía sorprendido. Cuando uno gestionaba los asuntos legales de un ducado, las visitas a medianoche eran un riesgo laboral. «Está lloviendo. Soy consciente, Penhaligon. Déjeme entrar». Penhaligon retrocedió. Theo entró en el estrecho pasillo, se quitó el abrigo mojado y lo dejó en una percha de madera. Siguió al abogado a un estudio ahogado por el olor a pergamino viejo, cola de encuadernar y oporto rancio. «Requiero una serie de acciones legales inmediatas», dijo Theo, sin molestarse en sentarse. Se acercó a la pequeña chimenea, extendiendo las manos hacia las brasas moribundas. «Primero, a la duquesa viuda se le debe retirar todo acceso financiero. Quiero que su firma sea invalidada en el Banco de Inglaterra, en Coutts y en todas las casas de préstamos privadas de la ciudad. Su asignación queda suspendida. Su crédito es 0». Penhaligon se acercó a su escritorio, encendió una cerilla y una lámpara de aceite. Sacó una hoja nueva de papel de oficio. No preguntó por qué, simplemente mojó su pluma. «¿Efectivo cuándo?» «Efectivo desde ayer. Para mañana por la mañana. Quiero que no pueda comprar una barra de pan con mi crédito». «Hecho», murmuró Penhaligon, escribiendo con una escritura rápida y aracnoidea. «¿Y las propiedades?» «Está desterrada a la casa de la viuda en Yorkshire. El personal de allí debe reducirse a un equipo mínimo. 3 sirvientes, sin carruaje, sin caballos. Si intenta entrar en cualquier otra propiedad de Westmore, debe ser expulsada por la policía como intrusa». Penhaligon hizo una pausa. Levantó la vista, la pluma flotando sobre el papel. El cinismo en los ojos del hombre mayor se encontró con la absoluta frialdad en los de Theo. Su gracia, cortar el paso a una duquesa viuda de forma tan violenta, no se irá en silencio. Tomará represalias. ¿Ha considerado la influencia que podría poseer? Posee libros de contabilidad navales falsificados que implican al difunto barón Miller en traición, dijo Theo rotundamente. Las palabras sabían a ceniza. Ha amenazado con entregarlos al magistrado de la corona para destruir a su familia. Penhaligon no se inmutó. Colocó cuidadosamente la pluma de nuevo en su tintero. Ahora entendía el juego. No era una disputa familiar. Era una destrucción mutua asegurada. Libros de contabilidad falsificados. Repitió lentamente el abogado. Si están bien ejecutados, a la corona no le importará si son falsos. Ahorcarán al barón primero y harán preguntas después. El almirantazgo está ansioso por un chivo expiatorio este año. «Desmantelaré la falsificación», dijo Theo, pero necesitaba cortar su poder primero.
Ella opera a través de mi riqueza. Le estoy quitando el arma de la mano. ¿Y la anulación, su gracia? Theo cerró los ojos. El recuerdo de Josephine temblando en esa habitación podrida lo golpeó de nuevo. Quémela, tritúrela. La anulación fue forzada. Josephine es mi esposa. Actualmente reside en la casa de Somerset Square. Está embarazada de mi heredero. Las cejas de Penhaligon se arquearon una fracción de pulgada. Eso era el equivalente a un grito ahogado de sorpresa para cualquier otra persona. Ya veo. Entonces debemos redactar un nuevo testamento. Inmediatamente. Estableciendo la legitimidad del niño y nombrándolo a usted como único ejecutor de su bienestar, en caso de que encuentre un final prematuro a manos de Lord Fairfax o de una duquesa viuda enfadada. Redáctelo, ordenó Theo. Lo firmaré antes de irme. Una hora más tarde, Theo salió de nuevo a la lluvia helada. Sus bolsillos estaban más ligeros. Su situación legal, radicalmente alterada. Había despojado a su madre de su armadura. Ahora tenía que ir a cazar su espada. Cuando el carruaje finalmente lo devolvió a Somerset Square, la casa estaba en completo silencio. Graves dormía en una silla en el vestíbulo, con una antigua pistola de chispa sobre su regazo. El viejo mayordomo se despertó de un salto cuando Theo entró, escondiendo suavemente el arma bajo un ejemplar de The Times. ¿Está durmiendo?, preguntó Theo en voz baja, quitándose el abrigo húmedo. Se despertó hace una hora, su gracia. La señora Graves le preparó un poco de caldo de carne. Comió un poco. Ahora está despierta. Theo asintió. Subió las escaleras. Sus botas le pesaban. La adrenalina de la noche se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un profundo agotamiento hasta los huesos. Abrió la puerta de la suite principal. La habitación estaba sofocante. Los fuegos rugían en las rejillas. Josephine estaba sentada en la enorme cama, apoyada en una montaña de almohadas. Llevaba una de sus grandes camisas de lino blanco, con los puños remangados hasta los codos. La fina tela engullía su frágil figura, pero el color de sus mejillas era ligeramente mejor. La inquietante palidez grisácea del barrio bajo se había desvanecido hasta convertirse en una frágil porcelana. Lo miró mientras entraba. No sonrió. No parecía aliviada. Parecía aterrorizada. «¿Lo hiciste, verdad?», preguntó. Su voz era apenas un susurro, espesa por el sueño y el miedo. Theo se detuvo a los pies de la cama. Miró su pelo oscuro contra las almohadas blancas, la pesada hinchazón de su hijo bajo las mantas. No tenía ningún deseo de mentirle. Nunca más le mentiría. «Disolví el compromiso delante de todo el comedor», dijo suavemente. «Les dije que eres mi esposa. Le ordené que saliera de la casa por la mañana. Sus cuentas están congeladas». Josie cerró los ojos. Una lágrima se escapó, deslizándose por su mejilla. No era una lágrima de alegría. Era el llanto aterrorizado de una mujer que ve a un pelotón de fusilamiento cargar sus rifles. «Arruinará a mi padre, Theo. Me lo advirtió. Me lo prometió». Theo rodeó la cama. Se sentó en el borde del colchón, con cuidado de no agobiarla. Le cogió la mano. Ahora estaba más cálida. El frío de la calle finalmente había sido expulsado de su piel. «No lo hará», dijo Theo. Su voz era un voto de hierro. «No la dejaré. No la conoces», sollozó Josie, apartando la mano para cubrirse la cara. «Creciste ignorándola. Yo la vi de cerca. Vi la forma en que sonrió cuando me entregó esos libros de contabilidad. Disfruta de la crueldad, Theo. Destruirá a mis hermanas. Quedarán en la indigencia. Mi padre será ahorcado». «Josie, mírame». Ella negó con la cabeza, llorando en sus palmas. El estrés la estaba destrozando. Se encogió sobre sí misma, su respiración entrecortada de una manera que lo aterrorizó. Theo se inclinó hacia adelante. Le apartó las manos de la cara con suavidad pero con firmeza. La obligó a mirarlo. «Fui un cobarde», dijo Theo. La confesión le raspó la garganta en carne viva. «Cuando me entregaste esos papeles hace 8 meses, fui un cobarde. Dejé que mi orgullo me cegara. Te dejé marchar porque era demasiado arrogante para luchar por ti, y demasiado ciego para ver lo que estaba pasando en mi propia casa. Dejé que te congelaras en un barrio bajo». Tragó saliva, luchando contra la opresión en su pecho. «No puedo deshacer eso.
Pasaré el resto de mi vida intentando disculparme por ello, pero ya no soy ese hombre. No soy el aristócrata aburrido que deja que su madre dirija su vida. Destrocé mi mundo esta noche porque preferiría quemar Londres hasta los cimientos antes que verte llorar así de nuevo. Arreglaré esto. Josie lo miró fijamente. Su pecho subía y bajaba. El terror en sus ojos luchaba con algo más, una esperanza desesperada y frágil. Odiaba tener esperanza. Tener esperanza en St. Giles te mataba. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo puedes arreglarlo? La tinta ya está seca en esos libros. La mandíbula de Theo se tensó. La tinta se puede comprar. Y también los hombres que la derraman. Descansa, Josie. Mantén a mi hijo a salvo. Te traeré las cenizas de esos libros antes de que se ponga el sol mañana. Londres tenía un lado oscuro. Un mundo subterráneo de vicio, falsificación y violencia que existía enteramente para servir a la prístina aristocracia que vivía por encima. Los caballeros de la alta sociedad no falsificaban sus propios documentos, al igual que no sacrificaban su propia carne. Contrataban a profesionales. Theo no durmió. Al amanecer salió de Somerset Square vestido con ropa oscura y sencilla, desprovista de sus habituales diamantes y seda. Llevaba un pesado bastón de roble con un mango con peso de plomo. Caminó hasta un club de caballeros de alta gama en la calle St. James, no el suyo, sino uno conocido por hacer la vista gorda a las apuestas de alto riesgo y a los hombres arruinados. Encontró exactamente a quien buscaba, sentado solo en un reservado de la esquina, bebiendo un vaso de ginebra a las 7 de la mañana. Lord Harrington, un hombre que debía a la finca de Theo más de 4,000 libras en deudas de juego. Un hombre que conocía íntimamente a los hombres que operaban en las sombras. Theo se deslizó en el reservado de cuero frente a Harrington. El lord arruinado palideció. Su mano temblaba al dejar el vaso. Westmore, juro que los fondos están llegando de mi finca en Cornualles. La cosecha fue... No me importa el dinero, Harrington, interrumpió Theo. Su voz era baja, cortando el aire viciado del club. Considera la deuda perdonada, completamente borrada, siempre que me des un nombre. Harrington parpadeó, mirando a Theo como si hubiera perdido la cabeza. ¿Un nombre? Mi madre requirió un especialista hace aproximadamente un año, dijo Theo, inclinándose hacia adelante. Un hombre capaz de falsificar sellos del almirantazgo y replicar perfectamente la escritura a mano. Ella no habría encontrado a este hombre por sí misma. Habría utilizado un intermediario, alguien desesperado por dinero, alguien que conociera los barrios bajos, alguien como tú. El pálido rostro de Harrington se volvió del color de la tiza. Miró frenéticamente alrededor de la sala vacía del club. Westmore, si me cruzo con la viuda. Theo se estiró sobre la mesa. Su mano salió disparada, agarrando a Harrington por las solapas de su abrigo y arrastrando al hombre más pequeño hasta la mitad de la mesa de caoba. Mi madre ha sido despojada de su poder, susurró Theo, su rostro a centímetros del de Harrington. Está arruinada y desterrada. Yo soy el duque de Westmore. Yo tengo tu deuda. Tengo tu posición social en la palma de mi mano. Si no me das el nombre del falsificador, te arruinaré antes del mediodía. Estarás en una prisión de deudores al anochecer. Harrington tragó. El olor a ginebra y miedo irradiaba de él. Finch. Su nombre es Silas Finch. Opera desde una imprenta en Spitalfields, en Bell Lane. El letrero dice que encuaderna Biblias. Theo lo soltó. Harrington se desplomó de nuevo en su asiento, jadeando. Theo se levantó, se arregló el abrigo y salió sin decir una palabra más. Spitalfields era un tipo de pobreza diferente a la de St. Giles. Era industrial. El aire aquí era denso por el olor a tinte, productos químicos de curtido y carbón barato. La imprenta de Bell Lane era un edificio estrecho y abarrotado. Sus ventanas estaban muy empañadas por la mugre. Theo abrió la puerta de una patada. No estaba cerrada. La tienda olía a tipos de plomo y aceite. Un hombre pequeño con cara de hurón y dedos manchados de tinta levantó la vista de una pesada prensa de hierro. Echó un vistazo a los anchos hombros de Theo, su abrigo a medida y el pesado bastón de roble, e inmediatamente corrió hacia la puerta trasera. No lo consiguió. Theo se movió con una velocidad letal,
acortando la distancia y atrapando al hombre por el cuello. Lanzó a Finch hacia atrás. El falsificador se estrelló contra una pila de papel sin encuadernar, deslizándose al suelo en una lluvia de hojas blancas. «Señor Finch, supongo», dijo Theo en voz baja. Se acercó y se paró sobre el hombre aterrorizado, golpeando rítmicamente el extremo con peso de plomo de su bastón contra las tablas del suelo. «No he hecho nada», chilló Finch, levantando las manos para protegerse la cara. «Soy un hombre de negocios legítimo». Encuadernó una obra de ficción muy específica para la duquesa viuda de Westmore, la primavera pasada, afirmó Theo. Libros de contabilidad navales, replicando la escritura del barón Miller. Los ojos de Finch se movieron a izquierda y derecha, buscando una salida. «No conozco a ninguna duquesa». Theo dejó de golpear con el bastón. Se arrodilló, poniéndose al nivel de los ojos de Finch. No gritó. La aterradora calma de su comportamiento era mucho peor que la rabia. «Escúcheme con mucha atención, señor Finch. No me importan sus delitos menores. No me importa el chantaje que hace a los lores menores, pero tocó a la familia de mi esposa. Tocó mi casa. Tengo un carruaje esperando afuera. En mi bolsillo tengo un giro bancario por 1,000 libras». Los ojos de Finch se abrieron de par en par ante la suma. Era suficiente para comprar una pequeña finca en el campo. Era suficiente para huir a América y vivir como un rey. Sin embargo, continuó Theo, su voz bajando a una amenaza sedosa, si me miente, si protege a mi madre, lo sacaré de esta tienda arrastrándolo por los pelos. Lo llevaré a los corredores de Bow Street. Me aseguraré personalmente de que el magistrado sepa que falsifica sellos del almirantazgo. Lo colgarán, señor Finch, lentamente. Theo sacó el giro bancario de su bolsillo y lo sostuvo entre sus dedos. El dinero y un pasaje en un barco a Boston esta noche. O la horca. Elija. Finch se quedó mirando el papel. La codicia venció al miedo. Siempre lo hacía. Me dio cartas. Balbuceó Finch, poniéndose de rodillas. Cartas que el barón le escribió a su marido hace años, para copiar la escritura. Las guardé. Siempre guardo los originales. Un seguro, ya ve, en caso de que los ricos decidan que no quieren pagar la factura final. Démelas, ordenó Theo. Y las hojas de práctica. Y una confesión firmada, detallando exactamente quién le pagó para falsificar las cartas. 10 minutos después, Theo salió de la imprenta. Bien guardado dentro de su abrigo, había un pesado sobre de Manila que contenía la destrucción absoluta del complot de su madre. Tomó el carruaje de vuelta a Park Lane. La mansión de Westmore estaba en un estado de desmantelamiento caótico. Los baúles se alineaban en el enorme vestíbulo. Los sirvientes corrían de un lado a otro, con aspecto aterrorizado. La duquesa viuda estaba al pie de la gran escalera, con una pesada capa de viaje, dirigiendo a un lacayo que llevaba un retrato. Vio entrar a Theo. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro y venenoso. «Has dejado claro tu punto, Theodore», escupió, su voz resonando en el salón de mármol. «Me has humillado, has congelado mi vida, pero si crees que te dejaré traer a esa basura de la cuneta de vuelta a esta familia». Theo no habló. Cruzó tranquilamente el vestíbulo. Los sirvientes retrocedieron instintivamente, sintiendo la violencia que irradiaba de él. Se detuvo frente a su madre. Metió la mano en su abrigo. Sacó el sobre de Manila. Lo abrió, sacó una sola hoja de papel, la confesión firmada de Finch, y la sostuvo para que ella la leyera. Los ojos de la viuda recorrieron las palabras. El color desapareció rápidamente de su rostro, dejándola con un aspecto viejo, frágil y completamente derrotado. La columna de acero se derrumbó. «Finch está actualmente en un barco hacia Boston», dijo Theo, su voz tranquila, destinada solo para ella. «Tengo las cartas originales que le diste. Tengo sus borradores de práctica. La falsificación está muerta». La viuda se quedó mirando el papel. Sus labios temblaron. «Theodore, por favor, si esto se sabe, mi reputación...» «No tienes reputación», dijo Theo, su voz completamente desprovista de piedad. «Y eres un fantasma. Irás a Yorkshire. Nunca volverás a poner un pie en Londres. Nunca me escribirás. Nunca te acercarás a mi esposa, ni a mi hijo.
Si alguna vez vuelves a pronunciar el nombre de Josephine, haré que esta confesión se imprima en The Times. Le dio la vuelta al papel, lo dobló cuidadosamente y lo volvió a meter en el sobre. «El carruaje está esperando, madre», dijo Theo. Le dio la espalda, caminando hacia las puertas principales. Intenta sobrevivir al invierno. El invierno se rompió a finales de marzo, disolviendo la amarga escarcha en una humedad pesada e implacable. Pero dentro de la casa de Somerset Square, el frío había sido desterrado permanentemente. La curación, sin embargo, no fue un evento. Fue un proceso brutal y agotador. Sacar a Josephine de St. Giles fue fácil. Sacar a St. Giles de Josephine llevó meses. Al principio, el trauma se manifestaba de formas silenciosas y desgarradoras. Theo se despertaba en medio de la noche para encontrarla fuera de la cama, sentada junto al fuego, acumulando pequeños trozos de pan envueltos en servilletas dentro de los bolsillos de su bata. Estaba aterrorizada de volver a pasar hambre. Él no lo mencionó, no la avergonzó. Simplemente se aseguró de que las cocinas siempre dejaran pasteles frescos en su sala de estar, reforzando silenciosamente que la inanición había terminado. La confianza fue más difícil de reconstruir que la salud física. Josie desconfiaba de él. Lo había visto volver su poder despiadado contra su propia madre. Sabía de lo que era capaz. Pasaban las tardes en la pequeña biblioteca, sentados junto al fuego. A veces hablaban. A menudo se sentaban en silencio, el pesado peso de su historia compartida llenando la habitación. Theo no presionaba. Se sentaba a su lado. Le leía. Le ponía la mano en su vientre hinchado cuando ella se lo permitía, sintiendo las patadas violentas y alegres de su hijo. Le demostró día a día que era un ancla, no una tormenta. La crisis llegó a principios de abril durante una violenta tormenta de primavera. El dolor golpeó a Josie de repente, despertándola con un grito ahogado. Theo se levantó de su silla en un segundo. Había empezado a dormir en un pequeño sofá en su habitación, negándose a ser relegado a un ala separada de la casa. Encendió las lámparas. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, sus manos agarrando las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos eran translúcidos. Theo, jadeó, sus ojos abiertos con pánico primario. Es la hora. Es demasiado pronto, Theo. Es la hora. No es demasiado pronto, mi amor. ¿Estás lista?, dijo él, aunque su propio corazón martilleaba a un ritmo frenético contra sus costillas. Tiró violentamente del cordón de la campana. La casa estalló en un caos organizado. La señora Graves llegó con agua caliente y sábanas limpias. Un lacayo fue enviado en medio de la tormenta a buscar al Dr. Lewis. Durante las siguientes 10 horas, la casa fue un campo de batalla. Theo se negó a salir de la habitación. La sociedad dictaba que los hombres esperaran en el salón con un vaso de brandy, protegidos de la desordenada y agonizante realidad del parto. Theo desestimó la tradición con una maldición. Se quitó el abrigo, se arremangó las mangas de la camisa y se sentó en el borde de la cama. Le sostuvo la mano. Le secó el sudor de la frente. Observó a la mujer que amaba soportar una agonía que hacía que las maniobras políticas del Parlamento parecieran un juego de niños. Josie le apretó la mano, sus uñas clavándose en su piel lo suficientemente profundo como para hacerle sangrar. Él no se inmutó. Se inclinó cerca de su oído, murmurando inútiles y desesperadas palabras de consuelo. «Estoy aquí, estoy justo aquí, estás a salvo». «No puedo», sollozó ella, agitando la cabeza contra las almohadas. El desgaste físico de su tiempo en los barrios bajos había debilitado sus reservas. «Theo, no puedo hacer esto. Estoy tan cansada». «Puedes», dijo Theo, su voz espesa por la emoción. Presionó su frente contra la de ella. «Sobreviviste a las calles heladas. Sobreviviste a mi madre. Eres la criatura más fuerte que he conocido, Josephine. Tráelo aquí. Trae a nuestro hijo a casa». Fue una lucha agotadora y aterradora. La tormenta rugía afuera, haciendo sonar los cristales de las ventanas, enmascarando los sonidos de su parto. Y entonces, justo cuando la luz gris del amanecer se abría paso a través de las nubes pesadas, la habitación se quedó quieta. La tensión agonizante se rompió. Un grito agudo y furioso atravesó el aire. Theo dejó de respirar, miró hacia abajo.
El doctor Lewis sonreía, sosteniendo un pequeño bulto rojo e increíblemente ruidoso. Un niño, su gracia, dijo el doctor, envolviendo al bebé en una toalla caliente. Un niño muy ruidoso y muy sano. Theo sintió una ruptura física dentro de su pecho. Los últimos restos del cínico e intocable duque de Westmarch se hicieron añicos por completo, reemplazados por un amor devastador y abrumador. Observó cómo el doctor colocaba al niño en el pecho de Josie. Ella miró el pequeño rostro que se retorcía, y el agotamiento se desvaneció de sus rasgos, reemplazado por un asombro radiante y cegador. Tocó la mejilla del bebé con un dedo tembloroso. Theo se inclinó sobre ellos, envolviéndolos a ambos con sus grandes brazos, encerrándolos en una fortaleza de su propio cuerpo. Hundió el rostro en el pelo húmedo de Josie, sus hombros temblando mientras las lágrimas finalmente llegaban. Casi había perdido esto. Casi había dejado que su orgullo y la crueldad de su madre le robaran su universo. «Lo tenemos, tío», susurró Josie, mirándolo, sus ojos oscuros brillando con lágrimas. Los muros entre ellos, las dudas persistentes, los fantasmas de St. Giles, se disolvieron en la pura realidad de la vida entre ellos. «Te tengo a ti», corrigió Theo suavemente, besando su frente. Se agachó y tocó suavemente la pequeña mano de su hijo. Los dedos del bebé se cerraron con fuerza alrededor del pulgar de Theo, un agarre de sorprendente fuerza. En ese momento no era un duque, era un padre, era un esposo, era un hombre que había caminado a través del fuego y finalmente había sacado a su familia de las cenizas. El duque de Westmore quemó su propio imperio hasta los cimientos, pero de las cenizas forjó algo completamente inquebrantable. Theodore y Josephine sobrevivieron a lo peor de la alta sociedad, demostrando que la verdadera lealtad no se hereda, se gana en las trincheras más oscuras. Su hijo recién nacido heredará un legado de hierro y verdad, en lugar de mentiras y terciopelo. ¿Creen que Theo fue lo suficientemente lejos al castigar a su cruel madre? ¿O ella merecía algo mucho peor? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si les encantó esta historia, revienten ese botón de me gusta, compartan y suscríbanse hoy mismo.